el segundo parcial. Yo ya les comento a todos los que están acá. El parcial va a ser Dios mediante. Si me llegan a autorizar, lo vamos a hacer el día 25 de septiembre en el horario de 1R1, o sea, desde las 4 hasta las 5. ¿Está claro? ¿Cómo lo haremos? Si será virtual de una manera, virtual de otra. No sé, me han hablado de un Google Form y qué sé yo, que puede ser con múltiple choice. No, vamos a ver la manera en que sea de la manera más efectiva para clasificar y para tomar exámenes y que ustedes también queden tranquilos. Algunos no lo están tomando muy en serio esto, están considerando que no es validez un examen virtual, algunos otros que sí, así que yo tengo que hacerme asesorar bien por la gente que corresponde, porque este documento que yo les voy a tomar a ustedes tiene que quedar grabado. No es así nomás esto. Bueno, chicos, vamos a comenzar. De todo modo, el 25, si no hay otra directiva, el 25 van a rendir ustedes, viernes 25, de las 4 hasta las 5. Y mecánica desde las 5:30 hasta las 6:30. Bueno, comenzamos. Miren, chicos, vimos la clase pasada, la parte de la electrólisis, los pasos de la electrólisis, lo que vamos a ver ahora, cómo nosotros aplicamos las leyes de Faraday en lo que vimos anteriormente. Nosotros, ¿qué habíamos visto anteriormente? Que el proceso de electrólisis, ¿qué intervenía? ¿Qué paso intervenía? La disociación, la migración y la descarga. ¿Se acuerdan cuando hemos producido la lavandina del cloruro de sodio en agua? Se disociaba, migraba y el sodio se descargaba en el cátodo negativo y el cloruro en el ánodo positivo. Y de ahí se formaban. Del sodio se formaba sodio neutro, o sea, metálico, que reaccionaba con agua, por lo tanto daba hidróxido de sodio y desprendimiento de gas hidrógeno. Y en el otro era el cloruro, llegaba, entregaba sus electrones, pasaba a ser gas cloro. En presencia de agua, ¿qué se formaba? Se formaba un ácido clorhídrico. ¿Y qué va? Desprendimiento de oxígeno. Y al ácido, perdón, les voy a mostrar acá para que no nos confundamos. Electrólisis del cloruro de sodio, acá está. El cloro, ese que se formaba acá, gaseoso en el ánodo, en presencia de agua, te daba dos ácidos. El ácido hipocloroso y el ácido clorhídrico. ¿Está claro? Nosotros vimos dos cosas. Cuando se disociaba el sodio y el cloruro, en todos los procesos donde intervienen sales neutras, sucede lo mismo. El sodio, el cloruro comenzaba entregando los electrones para formar cloro gaseoso. Listo. Esa es la descarga cuando llegaba en el ánodo, entregaba los electrones. ¿Quién los recibía? Como yo estoy aplicando corriente, estoy entregando los electrones, bueno, el cloruro los entrega en el ánodo a los electrones, pero ¿qué es lo que pasa? Hay otra especie que está llegando al cátodo que entrega sus electrones para que el circuito se cierre. Y este es el sodio que lo está recibiendo, los electrones que yo le envío mediante una fuente externa, ya sea una pila. ¿Lo vieron a los videos que yo le envié? Sí, profe. ¿Con qué se hacía la electrólisis? Con una batería de 9 voltios, ¿o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora bien, ese sodio va a recibir esos dos electrones que yo le estoy enviando mediante mi pilita de 9 voltios, va a pasar a ser sodio metálico. Ese sodio metálico en agua me da hidróxido de desprendimiento de hidrógeno. O sea que en el cátodo se desprenden. Miren, estos chicos recién están entrando, no sé por qué, bueno. Están reaccionando hidróxido de sodio y desprendimiento de hidrógeno. Y en el otro obtenía cloro. Bueno, vamos a la ley de Faraday. Todo eso está regido por las leyes de Faraday. ¿Qué es lo que decía él? En este caso, nosotros estamos obteniendo la deposición o la reacción en el cátodo o en el ánodo de iones sodio y cloruro. O si fuese sulfato de cobre, ¿qué pasa si yo aplico el proceso de electrólisis en una cuba donde tengo sulfato de zinc? La chapa, hagamos de cuenta, ¿han escuchado el proceso de zincado de las chapas o galvanizado? Sí, el Bueno, recubrimiento. el galvanizado es un proceso de galvanoplastia, se llama. ¿Qué es lo que significa? Es la deposición mediante un efecto, obviamente, por el efecto de la corriente, de la deposición del zinc en la chapa de hierro. O sea que mi cátodo sería, hagamos de cuenta que yo tengo una cuba que sería una pileta. En esa pileta yo estoy
cubriendo con un líquido, una solución de una sal, que es sulfato de zinc. Zinc tengo por un lado, sulfato del otro. Cuando yo aplico corriente continua, se va a separar el zinc, que es el cátodo del metal, por un lado, y el sulfato, que es el anión, por el otro. El zinc, ¿qué va a hacer? Se va a dirigir porque va a ser atraído, dependiendo de la corriente, etcétera, etcétera, se va a dirigir atraído por el cátodo que es negativo, que en ese caso es el electrodo de la chapa que ponemos en el techo. ¿Está claro? Entonces el zinc metálico, dependiendo de la concentración de la sal que yo tenga disuelta en la cuba, dependiendo de la corriente que yo use, dependiendo del tiempo que yo utilice en el proceso, se va a depositar una cierta cantidad de gramos en esa chapa de zinc. ¿Se entiende? Sí. Bueno, mediante la ley de Faraday determinamos qué cantidad de metal se va a depositar dependiendo de la cantidad de corriente que haga circular y depende del tiempo que yo haga circular esa corriente. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, veamos la ley de Faraday. Vamos a la segunda, que es lo mismo que la primera, que es lo que decía. La masa depositada o desprendida. Ahí está, Ariel Jairo. ¿Cómo le va, mi comisario? Mira, siempre firme, papá. Muy bien. No me está mirando, pero estoy haciéndole la venia, papá. Gracias por estar. Desde hace un poquito que no lo veo, ¿no? Bueno, muy bien. Así es mi viejo. Muy bien. Bueno, gracias por estar también. Sí, si no, te clavo como papa si no venís. Bueno, ¿se está escuchando bien ahí? ¿Sí? Bien, bien, bien. No me manden, por favor, no me manden por chat, porque, hey, chico, Agata, puedo contestar mensajes y responde y usted me quiere mandar por chat. Estoy viendo los videos. Leti, ¿dónde está mi celular? ¿A dónde? Pásamelo. Me mandan un mensaje ahora, a ver, para. Discúlpame que no sé si mensaje de ustedes. Sí, laboratorio de química. Nada. O desprendida en un electrodo. Mira, a la hora que me quieren hacer entrar, depositado, desprendida en un electrodo, es proporcional a la cantidad de corriente que circula. O sea, la masa depositado, desprendido en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de carga o la cantidad de corriente que va a circular por esa cuba, multiplicada por una constante. Esa constante, que se llama constante electroquímica, va a depender de qué metal sea, porque no es lo mismo depositar en una chapa zinc que depositar cobre, que depositar estaño, ¿se entiende? Cuando yo voy a cromar un paragolpe o depositar cromo en una llanta, necesito cromo, ¿verdad? Porque yo la quiero cromar o la quiero estañar, lo que sea. Bueno, va a depender de qué elemento utilice, de ese elemento va a depender la cantidad de corriente y de tiempo y se va a depositar una cierta cantidad de masa. Nunca va a ser la misma, porque esa cantidad de masa que se va a depositar va a depender de la corriente que circule por esa cuba, del tiempo que yo haga circular esa corriente y de qué metal sea, por eso la constante. Bueno, vamos acá. La segunda ley de Faraday, que dice que la masa de un elemento químico depositado en un electrodo durante la electrólisis, es esta la formulita, ¿verdad? Es directamente proporcional, o sea, acá porque dice la masa, es lo mismo. Acá está lo mismo. Yo he puesto acá que la carga, aquí la igual la carga, a corriente por tiempo. La carga la vamos a medir en Coulomb. Coulomb es amper por segundo. ¿Está claro? Bueno, la cantidad, esta es la formulita. La cantidad de un elemento depositada, expresada en miligramos, masa, en un electrodo durante una electrólisis es directamente proporcional a la carga eléctrica que ha circulado por la cuba. Pero la carga eléctrica es lo mismo, es exactamente lo mismo que lo que acabamos de ver en la primera ley. Bueno, vamos a leer un comentario. Resulta lógico pensar que mientras más carga o más electrones circulen, mayor va a ser la cantidad de masa que se va a depositar. ¿O no es así? Porque Sí, es profe. directamente proporcional a la carga, la cantidad de masa. Muy bien, obvio, muy bien. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que nosotros conocemos como coulombio. La carga está
la carga está representada por la cantidad de corriente que va a circular. O sea, un culombio va a ser la cantidad de corriente que circule en un cierto tiempo. Ahora lo vamos a ver de qué significa. Cuando nosotros hablamos de un mol de algo, un mol de electrones, un mol de cationes, un mol de tomate, un mol de lo que sea, estamos hablando de un número de Avogadro de partícula. Si nosotros hablamos de un mol de electrones, hablamos de cuántos electrones. De 6,022 por 10 a la 23. Exactamente. Ese número de Avogadro representa la cantidad de elementos. En este caso siempre se representa como elementos monovalentes. Por ejemplo, el protón es monovalente, el cloruro es monovalente, el sodio, el potasio son monovalentes, así que tienen valencia 1. Entonces, pero si lo vamos a considerar como la carga eléctrica, porque lo que vamos a hacer circular van a ser electrones, entonces dice, un átomo o un mol de átomos o de iones contiene un número de Avogadro de partículas atómicas o iónicas, o sea que puede ser un átomo o un ión. Ión es cuando vos perdés una carga positiva o ganás una carga, perdón, cuando vos ganás una carga positiva, cuando vos ganás una carga negativa se llama anión, cuando vos la perdés la carga negativa se llama catión. Bueno, dice, un mol de átomos o de iones contiene un número de Avogadro de partículas atómicas o iónicas. Ión cuando vos lo perdés o lo ganás. En el caso de tratarse de sustancias monovalentes. Por ejemplo, valencia 1, más 1, menos 1. El ion cloruro contendrá un número de Avogadro de cargas eléctricas negativas, porque tiene un mol de cargas negativas, porque ha ganado carga electrones cuando le ha quitado a los otros. Entonces va a ser el número de Avogadro multiplicado por la carga que tiene cada electrón. La carga que posee un electrón es 1,602 por 10 a las menos 19 sería la carga de un electrón. Y la de protón, la misma pero positiva. ¿Está claro? Esa carga intrínseca que ustedes tienen, que no la ven y no tiene magnitud, pero tiene, o sea, que no tiene, no tiene una unidad, pero tiene una cantidad. Porque a vos te va a dar la corriente, ¿verdad? Pero a vos no te interesa cuánto mol de corriente te ha dado. ¿Me entendés? Entonces, la carga es algo intrínseco, algo propio del elemento, así como la carga negativa, la carga positiva también. Entonces, cuando yo digo, bueno, mira, me ha llegado 5 moles de iones negativo. ¿Cuánto va a ser? El mol, que es 6,023 por la de 23, por la carga intrínseca que tiene propia el electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19. O sea, sería menos 1, porque esa es la carga del electrón. Si fuese protón sería positiva. Entonces, ese número de 6,02 por 10 a la 23 por 1,602 por 10 a la menos 19 me da un valor de 9.640 coulomb. Esa es la carga que le vamos a llamar faradio. Entonces, cuando yo quiero hacer pasar un faradio de corriente por mi cuba, significa que estoy haciendo pasar un mol de electrones. Entonces, habremos obtenido un valor de carga eléctrica llamado faradio. Entonces, el mol de partícula, un mol de partículas negativas o positivas, como ustedes quieran, va a ser 96.440 coulomb, que es lo mismo que decir un faradio. Entonces, leamos lo que dice acá. Un faradio es la carga capaz de depositar un mol de iones molovalentes, tanto negativo como positivo. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. Bueno. Acá, ¿qué es lo que tenemos en la formulita esta? Tenemos para calcular según Faraday, la cantidad que se va a depositar, o sea, desprender en un electrodo de presa de miligramos, va a depender de la cantidad de corriente que haga circular y la cantidad de tiempo que haga circular esa corriente. Y la constante que yo voy a usar, que va a estar expresada en miligramos sobre coulomb,
Va a ser, depende, ¿qué es lo que estoy depositando? De metal. Bueno. ¿Cuál va a ser la experiencia de nosotros? Les voy a mostrar el dibujito. Yo acá tengo una fuente de corriente continua. En realidad, esta corriente, este conversor de corriente puede mandar corriente alterna o corriente continua. Corriente continua, como lo hace la batería en un auto, yo tengo acá el negativo, va hacia acá, hacia el ánodo. Está recibiendo electrones. O sea, yo estoy enviando electrones desde acá, del positivo, y estoy cerrando el circuito con el ánodo positivo. ¿Cómo sería? Es una cuestión de convención, chicos. Cada profesor, cada materia física o química le va a decir, bueno, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Nosotros acá, en este tipo de trabajo que hacemos con el tema de la corriente continua, el que está entregando electrones va a ser ¿quién? Si yo estoy acá, en el caso de, por ejemplo, yo tengo el sulfato, la electrólisis del ácido sulfúrico, que es la que vamos a ver ahora, pero hagamos de cuenta que tenemos, como vimos en el caso del cloruro de sodio, o el sulfato de cobre, acá está el sulfato de cobre, se separan cobre y sulfato. El sulfato lleva el par de electrones que le ha quitado el cobre, o sea, lleva carga negativa en sí. Cuando llega al ánodo lo entrega ese par de electrones. ¿Se entiende? Lo está entregando. ¿Y quién lo está recibiendo en el cátodo? Lo está recibiendo, acá, fíjese, lo está recibiendo el cobre. Pero ¿quién le está dando? Usted dice, no, le está dando el cobre. Entonces, ¿cómo carajo? ¿Quién le está haciendo el circuito cerrado acá? Alguien que está enviando electrones para que se cierre el circuito. Porque alguien tiene que enviarlos a los electrones. En la fuerza motriz. Cuando ustedes hablan de FEM, ¿qué significa? Fuerza electromotriz. ¿Sabían ustedes, obviamente, qué significa FEM? Entonces, es una fuerza que entrega electrones, como ser una pila, una batería, lo que usted quiera. Entonces, una fuerza que motiva el movimiento de electrones. Alguien que está dando. Él es el que está dando, porque si no, ustedes se fijan, yo estoy enviando electrones. Envío electrones. Para que se cierre el circuito, cuando se terminan esos electrones, ¿quién lo va a recibir? O sea, tiene que cerrarse el circuito. Yo estoy generando una corriente eléctrica a medida de un ánodo y un cátodo. O sea, alguien que recibe y otro que entrega, pero se tiene que cerrar el circuito. Si yo tengo una pila AA en una linterna, la pila que genera mediante una reacción química que vamos a ver la semana que viene, está generando electrones mediante una reacción química. Lo que genera esa pila es electrones. Lo genera, lo manda del ánodo al cátodo y se cierra el circuito. Pero cuando se termina, ¿quién va a seguir cerrando el circuito si ya no puede generar más electricidad? La pila. Alguien le tiene que dar. Eso pasa en las baterías. Bueno, volvamos al tema porque si no nos vamos a demorar mucho. Bueno, esta constante electroquímica que nosotros tenemos acá, que vemos acá, miligramos sobre Coulomb, yo la puedo obtener por mí mismo. Acá, si ustedes lean después, por favor, la constante electroquímica del hidrógeno, porque la experiencia, ¿cuál va a ser? La experiencia va a ser producir, acá tengo una cuba, lo que ustedes están viendo acá, es una cuba electrolítica, es un recipiente donde yo tengo todo esto, es una solución de ácido sulfúrico diluido. ¿Por qué uso ácido sulfúrico en las baterías, por ejemplo? Que todavía, bueno, a menos que no sea en gel, que sea líquida, que el ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, está totalmente disociado. O sea, ¿qué significa? Que tanto el ácido sulfúrico, le voy a mostrar la ecuación, a ver dónde está la ecuación, no está acá o acá está al principio, está al principio. Acá está. Está el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no está como molécula. Esto es la molécula de ácido sulfúrico. Al ser un ácido fuerte, está totalmente disociado en iones, protones y sulfato. ¿Está claro? O sea, al estar un ácido totalmente disociado, esto es muy bueno para que transporte la corriente eléctrica.
Entonces, por eso este ácido es el que se usa para las baterías. ¿Está claro? Porque está totalmente separado en iones. Bueno, entonces, a ver, espera un segundito. Entonces, cuando yo hago la disociación del ácido sulfúrico en protones y el sulfato, ¿qué es lo que va a suceder en la experiencia? Bueno, los sulfatos van al ánodo, que es el positivo, o sea, son atraídos por el signo contrario. Entrega el par de electrones, se convierte en una especie que se llama sulfato neutro radical. Los protones que van hacia el cátodo negativo reciben el par de electrones de la reacción. ¿Verdad? A ver, ¿se ve gris, profe? No, no sé, ¿qué se ve gris? A ver, ¿se ve gris qué? ¿Lo que estoy mostrando? Yo veo bien, profe. Yo veo bien. Bueno, el problema entonces del chico ese que está viendo gris. ¿Me esperan un segundito? Ustedes saben, yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en ustedes. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, ya vamos a hablar. Acá lo que estamos hablando es el siguiente, la descarga. En el ánodo del sulfato entrega los electrones, el sulfato neutro. Ese sulfato neutro reacciona con agua, me da ácido sulfúrico y da desprendimiento de oxígeno. Esto véanlo en los changos que andan en auto, cuando están, si alguna vez han visto cargar una batería, hay burbujeo en el cátodo y en el ánodo. En el ánodo se está originando un medio mol de oxígeno y en el cátodo se está originando hidrógeno. Lo que nosotros usamos acá en la producción, en la separación de gas, hidrógeno y oxígeno, es lo que se tuvo en cuenta y de ahí Faraday tuvo en cuenta para la fórmula molecular del agua, porque decía H2O, o sea, 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Cuando nosotros, Dios mediante, yo voy a tratar de bajarle el electrólisis del ácido sulfúrico, van a ver que yo, ¿qué es lo que hago yo en el laboratorio? Tomo una cuba. Es como un vaso cortado al ras de una altura de 15 centímetros. Imagínense en un vaso de vidrio cristalino cortado de un diámetro, digamos así, que sé yo, póngale en 10 centímetros, cortado en una altura de 5 centímetros. Bueno, yo lo lleno en una solución de ácido sulfúrico diluido. Pero yo a su vez, yo tengo un envase, un bote, donde yo tengo esa solución y yo cargo 2 tubos de ensayo, los lleno con esa misma solución y le pongo el dedo y los invierto y los sumerjo acá, con la precaución de que acá no se formen burbujitas. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la idea? Cuando yo haga circular corriente continua por acá, me está detectando la cantidad de corriente, pues yo puedo variar la corriente, que es lo que necesito variar. Según la ley de Faraday, la masa que va a depositarse va a ser directamente proporcional a la cantidad de corriente y al tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Acá voy a obtener una cierta cantidad de hidrógeno y una cierta cantidad de hidrógeno. O casualidad, que el tipo, ¿qué es lo que vio? Que ha obtenido el doble de volumen de hidrógeno que de oxígeno. Y siempre que hizo la experiencia pasó lo mismo. Por eso él ha tenido la posibilidad de determinar que la fórmula molecular del agua, porque en realidad lo que se rompe es la molécula de agua en electrólisis. Cuando ustedes ven acá en la electrólisis del ácido sulfúrico, que esa es la experiencia que nosotros haríamos presencialmente, las reacciones que suceden acá, ¿cuáles? Acá ustedes van a ver la ruptura de esta molécula de agua que tienen acá, es la que se rompe. Es la que reacciona con el sulfato neutro radical para dar ácido sulfúrico y oxígeno. Por eso cuando ustedes ven, separo de los dos electrodos, yo voy a ver burbujeo en el ánodo y en el cátodo. En el ánodo voy a ver producción de ¿qué? De medio mol de oxígeno. Y en el cátodo voy a ver producción de hidrógeno. Eso es lo que yo estoy viendo. Acá tienen un mol se genera y acá medio mol. Por eso es el doble de volumen. Ahora, como yo estoy generando de nuevo el ácido sulfúrico de origen, por eso en las baterías de auto no se agrega ácido sulfúrico, sino agua. ¿Por qué se le agrega agua? Porque es la que sufre la electrólisis. Entonces esto en realidad no sería electrólisis del ácido sulfúrico, sino electrólisis del agua. Y este es el aparatejo que yo tengo. Bueno,
como yo quiero determinar, como yo no puedo determinar la cantidad, como esto es un gas y no es un sólido, yo no tengo sulfato de cobre para ver qué cantidad de cobre se deposita según la ley de Faraday. ¿Qué es lo que hago? Estoy obteniendo en el electrodo gases. Bueno, pero entonces, ¿cómo carajo voy a hacer para determinar la cantidad de volumen? Bueno, lo vamos a determinar en forma experimental. Primero, lo que le estoy por mostrar es en forma teórica, utilizando la ley o ecuación de estado de los gases, o ley de los gases ideales. ¿Cómo sería? P por B igual a nRT. ¿La conocen a esa? Sí. Sí, profe. Bueno, sería la presión del hidrógeno o del oxígeno por el volumen que se va a generar, que el que necesito yo acá, saber qué altura tiene esto, por el número de mol que yo voy a tener generado por la constante universal de los gases y por la temperatura de la experiencia que yo voy a realizar. Bueno, entonces arrancamos con el volumen que yo voy a obtener de hidrógeno en forma teórica, porque estos valores los voy a hacer la teórica. ¿Cómo hacer la experimental? Midiendo con una reglita. Con una reglita voy a medir desde acá hasta acá. Desde ahí hasta ahí, en centímetros. Y acá voy a medir de acá hasta acá. Y oh, maravilloso que es la mitad de oxígeno y de hidrógeno. ¿Está claro? Eso va a ser en forma experimental, pero en forma teórica es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo será el cálculo? Utilizando la ley general de los gases. Despejo en la presión. Bueno. ¿Cómo voy a hacer yo? Yo sé que el número de moles aquí es igual a la cantidad de gramos de hidrógeno, en este caso, sobre el peso molecular de hidrógeno. O sea, sería esto. Eso es N. Bien. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la cuestión esta de... ¿Qué es lo que va a tener acá en cuestión? Esto. ¿Qué es esto? Esta diferencia. Bueno, yo sé que mire, cuando yo le muestro, yo lo muestro ahora para que vean. Voy a borrar esto. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá hay una presión atmosférica sobre el recipiente vacío, porque está al aire libre. Y se tiene que equiparar ¿con cuál? Con la que está acá ejerciéndose del hidrógeno y ejerciéndose del agua con ácido sulfúrico. Esta presión está igualada con la otra que es la atmosférica. Entonces, la presión, acá le tendría que escribir, esperen un segundito para que vea si lo guardo después. A ver. La presión atmosférica va a ser igual a la presión que ejerce el hidrógeno, el gas hidrógeno, más la presión que existe del vapor de agua. ¿Está claro? O sea, la suma, la igualación esta, acá hay una igualación de presiones, la de la atmosférica, y esta es exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero obtener la presión que ejerce el hidrógeno, tengo que pasar a esto restando a la atmosférica. Por eso esto ya sabemos que estábamos diciendo que era. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, profe. Perdón, porque ya no íbamos del tiempo. Perdón, me avisan, creo que ya estamos terminando el tiempo. Queda un minuto. Listo, cortamos acá y seguimos. ¿Puede ser? Como quiera. ¿Están entendiendo o no el número de moles? Que sería N. R está acá, que la constante universal de los gases, que es 0, cuando tengan un problema, van a tener que pasarlo a esa unidad si quieren. A mí lo que me interesa es que el volumen lo dejen en mililitros. Bueno, esta parte que yo le dije es una resta, una diferencia de esto que sale de acá, de la presión atmosférica, va a ser igual a la igualación de acá, lo que ejerce acá sobre más la suma de estos dos. Está igualada. Bueno,
Entonces esto, yo lo que necesito es la presión del hidrógeno, que ha sido despejada de acá. Bien. Bueno, entonces me queda la presión atmosférica, que yo la voy a medir en mi laboratorio en un barómetro, y la presión de vapor del agua. ¿Qué significa? Que voy a agarrar la planilla, voy a agarrar Google, lo que sea, que yo le he dado a principio de año, la tabla de presión de vapor del agua a la temperatura que corresponde en el momento de la experiencia, 20 grados, lo que sea. Bueno, obtengo un valor de mililitros, pero ¿cuál es el problema? Yo no sé la masa de hidrógeno, no sé qué cantidad, ¿me entienden o no? Yo lo que quiero obtener es mi volumen, porque acá estoy obteniendo en la experiencia un volumen, pero estamos hablando acá de la forma teórica, pero para saber ese volumen tengo que saber la cantidad en masa de hidrógeno para completar todo, porque tengo la constante, tengo el peso molecular y tengo las presiones tabuladas. Perfecto. ¿Qué volumen tengo? No sé, porque no tengo la masa. ¿Cómo la calculo a la masa? Bueno, y ahí interviene esto, que es la ley de Faraday. La masa que se va a depositar de hidrógeno, considerándola como masa, va a ser igual a la constante del hidrógeno por la corriente que voy a hacer circular por el tiempo. O sea, yo acá conozco todo. Si conozco todo, porque yo soy el que lo manejo todo esto, voy a obtener la masa del hidrógeno. Al conocer la masa del hidrógeno, lo llevo acá y calculo el volumen. Y ese va a ser el volumen de acá hasta acá en forma teórica, porque estoy usando una formulita. ¿Preguntas? Ninguna, profe. No, ninguna. Bien ahí. Lo mismo va a pasar para el oxígeno. Bueno. ¿Qué es lo que yo tengo como dato? Esto es un dato que viene de experiencias anteriores. El voltaje, que no lo necesito. La corriente que yo voy a usar en la experiencia, que es 0,31 amperes. ¿Cómo sé yo? Porque voy a tener un miliamperímetro en el medio. Yo voy a determinar el tiempo, que en este caso son 600 segundos, que serían 10 minutos. La temperatura de ese día fueron 22 grados. Pasado a Kelvin serían 295. La presión atmosférica, según el barómetro que tenemos en el laboratorio, sería 720 milímetros de mercurio. Y a esa temperatura, la presión de vapor, me voy a una tabla y me dice que es 19,83 milímetros de mercurio. Ahora, como la presión que ejerce el hidrógeno y el oxígeno es igual, porque para todos los gases es lo mismo, va a ser los 720 que tengo acá menos la atmosférica, ¿se acuerdan de acá? Me da un valor de ¿cuánto? 700.17 milímetros de mercurio, esta diferencia. Pasada a atmósfera, por regla 3 simple, va a ser 0,92 atmósfera. ¿Por qué? Porque una atmósfera equivale a ¿cuántos milímetros de mercurio? 760. 760 60. 760 sería una atmósfera. ¿Dónde está? 700x. Bueno, esto es una atmósfera. Cuando hago el cálculo, ¿qué me dice en forma teórica? Porque estoy usando la formulita. Espera que ponga esto y esto. ¿Qué me dice? Que me da en forma teórica, me da que obtengo 32 mililitros de hidrógeno y 15,5 mililitros de oxígeno. Por lo tanto, estoy hablando de la mitad de oxígeno. O sea que yo estoy obteniendo en forma teórica estos 32 y estos 15,5. ¿Vamos hasta ahí? Según la ley de Faraday, ¿cómo lo calculo a la masa? Yo la constante ya la tengo tabulada del hidrógeno y del oxígeno. Voy a una tabla, me da la constante electroquímica del hidrógeno, que es 0,0104 miligramos sobre Coulomb. ¿Está claro? Bien, bien. La corriente que yo empleo, ¿cuánto es? 0,31 amperes, que es lo mismo de decir Coulomb sobre segundo, ¿verdad? ¿Por qué pongo en lugar de amperes Coulomb sobre segundo? Porque acá ya tengo miligramos sobre Coulomb la K. ¿Se acuerdan cómo era la constante? Coulomb, amper por segundo. Bueno.
Entonces, realizando los cálculos por la corriente que era 600 segundos, me da un valor de 20,393 miligramos y 2,558 miligramos de hidrógeno depositado. ¿Qué es lo que hago con estos dos valores? Me voy a las formulitas de acá, las reemplazo acá y obtengo el volumen de acá. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hay acá? Es este el valor pasado a gramos, por la constante, por la temperatura, bla, 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 me da un valor de 31 mililitros y acá 15,5 mililitros. Esto estamos hablando en forma empírica, o sea, no estamos hablando en forma práctica. ¿Cómo lo haríamos en forma práctica? Agarramos una reglita común y corriente, medimos desde acá hasta acá. Y ese va a ser el volumen real que hemos obtenido con una reglita. En el caso que nosotros usemos una probeta graduada, y yo le he mandado a usted a principio de año los materiales de laboratorio, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, el que nos hizo un breve, así nos mandó un PDF, un archivo Word sobre cuáles eran los elementos de seguridad del laboratorio. Bueno, dentro de los elementos de laboratorio están las probetas graduadas. Entonces, si yo invierto poniendo el dedo con mucho cuidado para que no se generen gases acá, la probeta graduada me va a dar desde 0 hasta el valor que yo obtenga acá de hidrógeno y desde 0 hasta el valor que yo obtenga de oxígeno. Eso yo lo hago en el laboratorio. ¿Está claro o no, chicos? Eso va a ser en forma experimental y esto va a ser en forma teórica. ¿Y nosotros cómo calculamos? No sé si José Busto, ¿de dónde? Bueno. ¿Cómo calculamos el error que tenemos entre esto calculado teóricamente y el medir con la probeta o la regla en forma experimental? Que el valor calculado, o sea, el teórico menos el obtenido sobre el teórico, por 100 me va a dar un valor de error. No me interesa en este momento el valor de error. Lo que me interesa es que si ustedes ahora han entendido la ley de Faraday. ¿Entendieron? Sí, por suerte. Bueno, por suerte. Demos gracias al Señor. Muy bien. Bueno. La clase que viene vamos a ver el trabajo práctico número 7 de pilas y batería. A ver, momentito. Electrodo, sí. Muy importante esto también porque va a examen, pilas y batería. La clase que viene va a ser la 7A, porque lo vamos a dividir en 2. Chicos, por favor, es muy importante. Cualquier consulta